Entonces, en este tema de procesos que veníamos hablando, pues ya habíamos definido que básicamente cada vez que nosotros corremos un programa, estamos ejecutando un proceso. Que el proceso tiene unas características, y es que se le debe asignar unos recursos, o se le debe asignar memoria principal, se le debe asignar procesador, que además de eso incluye variables locales y globales, ¿cierto? Tiene unos recursos asignados del sistema. Habíamos visto que tienen un identificador único que se le denomina Process ID o PID, es el identificador del proceso. Y ahorita habíamos visto como los estados, digamos que los estados más sencillos que puede tener un proceso. Acorde con esto, entonces les presento lo que se ve en temas de procesos para Red Hat, ¿cierto? Un proceso para Linux. Entonces, en el caso del proceso en Linux, entonces hablamos del PID, el Process ID, el identificador del proceso. Hablamos básicamente como de el proceso padre o identificación del proceso principal, que es PPID o Parent Process ID. Y vemos algunos elementos acá de los procesos. Y eso sería como el ciclo de vida de un proceso, ¿cierto? Vamos a ver un poco el procedimiento de bifurcación. ¿Cuáles son los estados que podemos tener en Linux? Entonces podemos hablar de ese estado que ahorita habíamos visto, que es el estado nuevo, ¿cierto? Tenemos el estado listo o ready, ¿cierto? Podemos tener el estado en ejecución, podemos tener el estado como stop o parado, podemos tener estados de espera, podemos estar en estado de ejecución y podemos estar en estado zombie. Entonces vamos a ver un poco ese tema de esos diferentes estados. Pero miren que es que hay algo bien curioso, y es que por ejemplo aquí vemos que dice running user y running kernel, ¿cierto? Entonces miren, y este que es un estado de espera puede estar en sleeping, pero en diferentes maneras. Es decir que tiene como unos componentes adicionales los estados. No es que estén en un único estado, sino que puede tener unos componentes adicionales. Entonces, en el estado, por ejemplo, en ejecución, vemos que en ejecución puede estar, pues básicamente en ejecución solamente está este. Y en ejecución es cuando el proceso se está ejecutando en una CPU o se encuentra en espera de su ejecución. Puede estar ejecutando rutinas del usuario o rutinas del núcleo, llamadas del sistema. También puede estar en cola y listo cuando está en el estado en ejecución. Entonces este estado running R, ¿cierto? En ejecución. Podemos tener estado en espera, pero miren que en estado en espera podemos estar en estado en espera en S, en D o en K. En S dice que el proceso se encuentra en espera de que se dé cierta condición, como una solicitud de hardware, el acceso a un recurso del sistema o una señal. En estado en espera, pero en D, también se encuentra en espera, pero a diferencia del estado que acabamos de ver, no responderá a las señales enviadas. Solo se utilizan ciertas condiciones en las que la interrupción del proceso puede dar lugar a un estado imprevisto. Y en estado K, dice que es básicamente igual que el estado D, solo que modificado para permitir que la tarea en espera responda a una señal de anulación o salida completa. Es decir, miren que los estados en espera pueden estar en estos. Tenemos los estados en detenido, ¿cierto? Detenido podemos tener o stop o trace, ¿cierto? El proceso se ha detenido o suspendido generalmente porque otro usuario u otro proceso lo señalizó. De uno le puede enviar una señal a un proceso, ahorita vamos a ver eso, diciéndole que se detenga un proceso. Y podemos tener en estado detenido un proceso que se está depurando y que se encuentra de manera temporal detenido. En estado zombie, Z, ¿cierto? Puede estar en estado zombie. ¿Qué es un estado zombie? Que un proceso secundario señala su proceso principal cuando finaliza y todos los recursos menos la PID se liberan, y zombie en estado exit cuando el proceso principal limpia o tiene la estructura del proceso secundario restante y el proceso se libera completamente. Digamos que este es un diagrama de estados. Este diagrama de estados sería para estados de un proceso, básicamente de una máquina de Linux,
en su versión de CentOS, ¿cierto? En su versión de CentOS puede tener esos estados. ¿Cómo puedo ver yo los estados? Pues para yo ver los estados utilizo el comando ps, ¿cierto? ps. ¿Qué me entrega el ps? La identificación única del usuario, que es el UID. Puedo ver la identificación del proceso, que es el PID, la CPU del tiempo real empleado, la cantidad de memoria que el proceso ha asignado en diversas ubicaciones, la ubicación del proceso, CTDO, conocido como terminal de control, y el estado del proceso actual. Entonces hay diferentes opciones del comando ps. Vemos aquí algunas, ¿cierto? psaus, entonces dice que esa opción psaus muestra todos los procesos con columnas que serán de interés para los usuarios. Entonces aquí yo tengo una máquina abierta en ejecución. Entonces si yo le digo psaus, me va a mostrar todos los procesos que están en ejecución, ¿cierto? Este comando, si no estamos como usuario root, debemos estar como usuario con un usuario administrador o un usuario que tenga privilegios para eso, ¿sí? Para ver todos los procesos. Entonces psaus, y vemos que aquí me muestra el usuario que está ejecutando el proceso. Para este caso, aquí hay un ejemplo, el identificador del proceso, cuánta CPU está utilizando, cuánta memoria, ¿cierto? El comando, cuándo se inició, el tiempo. Entonces miren todos los procesos que están en ejecución en este momento, ¿cierto? En ejecución en este momento. Y miren que vemos esto que habíamos visto por ahí, ¿cierto? Estado R, ¿cierto? R+, algunos estados. Entonces el comando ps me permite ver los procesos, los usuarios, los identificadores. Esta es otra opción, pslax, y este ps-f. Vamos a mirar ese ps-f a ver qué cambia, ¿cierto? Entonces dice ps con nació -f. Entonces miren que este -f, ¿qué me muestra? Me muestra el UID, el Process ID, pero también me muestra el Parent Process ID, el identificador del proceso principal, ¿cierto? Porque un proceso puede que un proceso principal lo haya originado. Entonces me muestra si hay un proceso principal que haya originado ese proceso, ¿cierto? Que haya originado ese proceso. Seguimos acá. Entonces, IPS sin opciones selecciona todos los procesos que tienen la misma identificación de usuario efectivo, EUID, que el usuario actual y que están asociados con la misma terminal que se invocó con el comando ps. Entonces, ahí con el comando ps ustedes ya pueden jugar todo lo que quieran, ¿cierto? Entonces ustedes pueden entrar al manual del comando ps y van a poder ver todas las opciones que tiene el comando ps, ¿cierto? Entonces aquí están las opciones. Si yo quiero mirar, mire, los hilos, si quiero ver el árbol de procesos, entonces dice, mire, si quiero ver el árbol de procesos puedo utilizar este, ¿cierto? Entonces mire, vamos a utilizarlo. Entonces vamos a ver cómo nos muestra eso. ps-ejf. Entonces miren que me muestra como un árbol de procesos y miren el que se ha originado, SSH, SSHD, bash, ps, bash, slit, mire, me va mostrando como ese pequeño árbol de procesos. No sé si tengo ese, bueno, no tengo, ahorita lo revisamos, pero hay otros comandos que me permiten, por ejemplo, ver el árbol de procesos. Creo que es pstrip, pero no lo veo instalado. Entonces pues bueno, con ps nos basta. Entonces tenemos, bueno, esto es el ps, pero el ps tiene una característica. El ps básicamente es como si ustedes tomaran una instantánea de ese momento, es una foto, pero no es un elemento de tiempo real. Resulta que existe un comando en tiempo real que se llama el comando top, y ya vamos a ver un poquitico eso. El comando top me permite ver eso, pero en tiempo real, ¿sí? En tiempo real. Entonces veámoslo acá. Yo si doy el comando top, miren que él me va a mostrar todos los procesos, ¿cierto? Me dice las tareas y miren que esto se está moviendo porque ese es un comando en tiempo real. Me está indicando, por ejemplo, cuántas tareas se están ejecutando, cuántas están en ejecución, cuántas están en sleeping, cuántas están en estado parado, cuántas están en zombie, cuánto se está utilizando de CPU, ¿cierto? Cuánto se está utilizando de memoria, cuánto se está utilizando de la memoria swap,
y me está mostrando todo el tiempo de manera real cómo es esa, digamos que esa utilización de los procesos. Yo puedo darle H para mirar las opciones y él me va mostrando algunas cosas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero manipular tareas, lo puedo hacer desde acá. Si deseo organizar acorde, por ejemplo, a CPU, también lo puedo hacer. Bueno, algunas otras cosas él me las va mostrando aquí. Entonces, si yo le digo que me organice acorde a la CPU, entonces él me va organizando acorde a la CPU. Entonces, ¿quién está utilizando? Le di C, entonces me organizó acorde al proceso que está ejecutando más CPU y hacia otras opciones, ¿sí? Entonces, ahí me detengo, pero este es control C para detenerse, pero estoy viendo en tiempo real los procesos que están en ejecución. Listo, entonces esos son los procesos. Pero hay algo interesante dentro de esa parte de procesos, y es que yo puedo básicamente controlar los trabajos y las sesiones. El control de trabajo básicamente me permite a mí identificar que yo puedo tener procesos que están en primer plano y procesos que están en segundo plano, es decir, que se están ejecutando y me están tomando la terminal, o procesos que están ejecutando detrás y que yo puedo seguir trabajando. Entonces, básicamente, cuando yo deseo mandar un proceso a un segundo plano, lo que hago es que le coloco un ampersand y él queda ejecutándose en segundo plano. Para este caso, por ejemplo, el comando sleep. Entonces, recuerden que siempre que yo quiera ver qué hace un comando, entonces yo le doy el manual del comando y él me hace una explicación corta. Dice, sleep hace como un delay, un tiempo ahí de espera acorde al tiempo especificado. Entonces, sleep y la opción, ¿cierto? Y yo le digo cuánto tiempo deseo que espere. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo este comando sleep 10.000 y lo mando con este ampersand, lo que estoy haciendo es que lo estoy mandando a ese tiempo de espera. Pero si yo no le coloco el ampersand, hagámoslo acá, y yo le coloco, por ejemplo, 100 o 10, entonces mire, él se queda esperando los 10, ¿cierto? Los 10 segundos. Hasta que no termine los 10 segundos, no me suelta la terminal y yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Ahí soltó la terminal y puedo ya seguir trabajando. Pero si imagina, yo le pongo 10.000, son 10.000 segundos. Si yo le pongo, por ejemplo, sleep, le digo 100, entonces me toca esperar 100 segundos. Pero si yo lo mando a segundo plano, que es con el ampersand, él me permite seguir trabajando y me dice, bueno, esa tarea que usted acabó de ejecutar es la tarea número 1 y tiene este identificador. Entonces se está ejecutando en segundo plano. Se sigue ejecutando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine la tarea. Entonces me permite seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo enviar tareas a segundo plano y puedo, cuando lo necesite, volver a traerlas a primer plano, ¿cierto? En segundo plano y en primer plano. Por ejemplo, dice, cuando se coloca una tubería en segundo plano con un signo ampersand, el identificador del proceso del último comando en la tubería será el de salida. Todos los procesos de la tubería continúan siendo miembros de este trabajo. Entonces, sample command, ¿cierto? Dice sort, mail, no sé qué. Este es un ejemplo de un envío de un correo y lo envía a segundo plano. Ahora, ¿cómo puedo yo ver si hay tareas que están ejecutándose en segundo plano? Yo le digo jobs, ¿cierto? Me dice que se está ejecutando en segundo plano una tarea sleep. Mire, se está ejecutando. Ella se está ejecutando en segundo plano. Se sigue ejecutando, ¿cierto? Se sigue ejecutando en segundo plano. Entonces, con el jobs yo lo sigo ejecutando en segundo plano. Ahora, un trabajo en segundo plano se puede traer a primer plano. ¿Cómo lo hago? Le digo FG porcentaje del número de la tarea. ¿Por qué el número de la tarea? Porque yo puedo tener otra, ¿cierto? Yo le puedo decir a otro sleep 150 y también a segundo plano, ¿cierto? Y ahorita yo le digo jobs y tengo dos tareas que se están ejecutando. ¿Cómo traigo una de estas? Le digo FG porcentaje y el número de la tarea. Por ejemplo, traigamos la número 2. Entonces la traje. Y le dije sleep 150, la traje a primer plano, pero como la traje a primer plano, ya él me tomó el control del sleep, ¿cierto? ¿Y qué tengo que esperar? Los 150 segundos.
Si le damos control C, interrumpimos la tarea y es decir, interrumpimos la ejecución de la tarea y la mata, ¿cierto? La cierra porque usted la interrumpió, ¿sí? Entonces ya cuando le digo jobs, entonces miren que ya no, ya esta la terminó y esta la interrumpí. La de 100 ya había terminado y la otra la había interrumpido, ¿sí? Entonces, si yo mando otra y le digo jobs, entonces ahí quedó metida, ¿cierto? Está ejecutándose ese trabajo. Listo, entonces miren que lo estamos ejecutando. El comando psj mostrar la información relacionada con los trabajos. Entonces miren, vamos a ver qué nos muestra el psj. Entonces miren que me muestra el slip, mírenlo aquí, ¿cierto? Me dice cuál es el parent process ID, el PID, me muestra alguna información de las tareas que se están ejecutando. Me muestra entonces, dice acá, el PID es el identificador del proceso del líder del grupo de procesos, generalmente el primer proceso de la tubería del trabajo. El SID es el identificador de proceso del líder de sesión, que para un trabajo generalmente la share interactiva. Dado que el comando SLIT del ejemplo está suspendido actualmente, su estado del proceso es T, ¿cierto? Entonces por eso aparece en T. En el caso nuestro no aparece en T porque todavía se está ejecutando, ¿cierto? El SLIT todavía está ejecutándose, ¿sí? Todavía se está ejecutando. Listo. Sigamos. Bueno, y entonces, para iniciar el proceso suspendido que se está ejecutando en segundo plano, utiliza el comando BG. Entonces, el BG, mientras que el FG te trae a primer plano, el BG te envía a segundo plano, ¿cierto? Entonces, miren, para iniciar el proceso suspendido que se está ejecutando en segundo plano, utiliza el comando BG con la misma idea del trabajo. Entonces, yo le puedo decir a ese BG porcentaje 1, ¿cierto? Entonces dice, el trabajo ya está en segundo plano. ¿Para qué lo va a mandar a segundo plano si ya está en segundo plano, ¿cierto? Se está ejecutando en segundo plano. Entonces yo puedo traer a primer plano o enviar a segundo plano. A foreground o background, ¿cierto? Background es al segundo plano, pero él ya está, me dice, no, pero ¿para qué lo quiere mandar a segundo plano si ya está en segundo plano? Si lo quiero traer a primer plano, recuerden que es FG, porcentaje y el número de la tarea. Y entonces me tocaría esperar que los 150 segundos para que él termine o lo que quede de tiempo. Listo. Ok.